Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Ya empecé clase. Buenos días, muchachos, estoy saludando, ninguno ha contestado. Buenos días, Buenos días, profe. Buenos días. Hola, profesor. ¿Cómo están? Bien, Bien, profe, ¿cómo profe. está usted? Ahí, profe. Así que ahí, ¿qué pasó? Es que Paún tiene depresión. Y eso. Profe. Pero bueno, ya saben que ya vamos a volver pronto al colegio, ¿no? No, profe, no voy a volver. Jeje. Bueno, eso es lo que dice el gobierno. Ya No, la profe, es decisión. que aunque digan que volvamos, mis papás no me van a dejar. Sí, eso es verdad, ya cada quien toma una decisión, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Profe, todo esto. buenos días, perdón, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Son tardes. las 12. ¿cómo Por están? eso ya son tardes. Buenas noches de paso. Bueno, muchachos, ¿por qué no prenden cámara? Yo la tengo prendida, profe, pero sigue dañada. Ajá. Qué casualidad. No, profe, en serio, hablé con Amadeo. Bueno, Rodríguez sé que no la puede prender. iPhone de Maía. Méndez, ¿no? Méndez ayer no estuvo en mi clase. Ah, Maya Murcia. Ya, qué pena. Bueno. Fresneda, Didier, Mateo, Borges, Pavón. Profe, toca colocar el nombre y el grado y eso. ¿Otra Sí, vez? señor. Siempre que ingresan a mi clase deben colocar el apellido y nombre. ¿Alguien sabe acerca de una niña que no la he vuelto a ver que se conectó sobre Cruz Cruz? ¿Quién tiene el mismo apellido 2 veces? Sí, Qué raro. la que yo confundía con Ana Sofía Cruz Ortiz. ¿Alguien sabe algo sobre ella? Porque no la he vuelto a ver conectada, no ha presentado evidencia, guía de verificación. Tal vez se murió. No, no diga eso. Entonces tal vez ¿Qué no tiene pasa? vida. No, pensemos más bien que está en una finca, Una locura de sin Miguel. señal. Por eso les estoy preguntando, muchachos, ¿alguien sabe acerca de ella? No, profe, yo la verdad no. ¿No? Yo no. La Ana verdad no. Sofía, tú que eres la amiga. ¿Será que? No, profe, no. Oh, No me he ¿No? vuelto a hablar con ella. No he vuelto a hablar con ella. Ok. Listo, muchachos, ya saben, apellido y nombre cuando ingresen para la asistencia. Tengo 24 estudiantes. Somos 48. Falta reguero, gente. Profe, ¿a quién estaban buscando? No, no estamos buscando. Antes estoy preguntando por la niña Cruz Cruz. Cruz Cruz. Igual, la niña Méndez hace rato no se volvió a conectar. profe, es que ella a veces tiene mala conexión porque está en la finca, no está en la Ah, casa. ya, ok. Gracias, Fajardo. Bueno, muchachos, la clase de hoy es sencilla. Hoy es sobre cómo calcular la mediana.
pero ustedes van a agregar algo importante al trabajo de hoy. Y es, ¿para qué sirve la mediana en los datos agrupados? ¿Sí? Ya tienen el primer trabajo de consulta. ¿Para qué sirve la mediana en los datos agrupados? Lo segundo es que sobre los datos que hicimos el día de ayer, ustedes van a calcular la mediana. Agarrado. Listo, gracias. Y sobre los datos que nosotros estamos trabajando ayer, ustedes van a calcular la mediana en datos agrupados. Yo solamente voy a hacer lo siguiente. Hago 2 ejercicios de cómo calcular la mediana. Nada más. ¿Sí? Ese va a ser el trabajo. La evidencia. ¿Alguien me puede repetir cuál es la evidencia? Gracias, Ana Sofía. Repítanos. Profe, yo no le escuché bien, ¿la puede repetir, por favor? Por eso, Ana Sofía nos va a repetir. ¿Cuál es la evidencia? Buscar la mediana No. de los ejercicios. Bueno, la primera es que ustedes van a investigar para qué sirve la mediana, o sea, para qué yo calculo la mediana, qué representa la mediana, ¿sí? Más en aplicación de la vida, porque obviamente le va a salir algo relacionado con la campana de Jordaos, sí. ¿Qué más les puedo decir sobre distribución de datos y cómo se puede representar? No, es lo que yo quiero es para qué sirve en la vida esa mediana que vamos a calcular. Y el segundo trabajo va a calcular la mediana con el ejercicio que hicimos el día de ayer. ¿Sí? Yo por ahí le dije que los datos que estábamos trabajando ayer los íbamos a utilizar para esta clase. ¿Sí? Por favor, prendan cámaras para ver si es que están ahí o no. Chuleta la cámara, Carla. Profe, ¿será que puede ver el chat, por favor? Sentaditos. Ya, 33. Entonces, el niño Valencia tampoco se vuelve a conectar. Bueno. Listo, muchachos. Ya saben cuál es la actividad, ¿cierto? Entonces, desde la parte del concepto del libro, van a copiar qué es la mediana. Ana Sofía, eso hace parte de la evidencia. Que ustedes tomen todos los apuntes. Si empiezo a dictarles, van a decir, profe, no le entiendo, no le escucho. Es más, espera un tico, la amplío.
Listo, entonces, ¿qué es lo que trata de decir la mediana? La mediana hace parte de las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Son la moda, la media aritmética y la mediana, ¿sí? Es un solo paquete. Me ayuda a localizar, ¿sí? A localizar un dato específico, en este caso pues es el centro. Muchas veces no coinciden los tres en el mismo punto. Cuando coinciden, nosotros llamamos que es un tipo de gráfica simétrica, ¿sí? Realmente esto es pura ecuación. No le veo tanto complique. Hay que saber interpretar las gráficas. Por ejemplo, ya tengo mi primera gráfica, que es esta, ¿sí? En la cual yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Lo que les comentaba ayer, que existen, dependiendo del autor, el intervalo lo toman abierto, en este caso, la parte izquierda y cerrado en la parte derecha, ¿sí? Cuando yo les estaba explicando ayer que es preferible que se tome al lado izquierdo, se tome cerrado, y al costado derecho se tome abierto. Pero miremos algo también importante, que en el primer intervalo, ¿sí? En el primer intervalo se toma ambos extremos, se toman cerrados, ¿sí? Como haciendo la aclaración el día de ayer. ¿Qué pasa si yo en el primer intervalo tomaba en la parte izquierda abierto? A veces no se podía tomar ese dato y quedaba volando. Bueno, aquí ya por lo menos ya lo toman los dos en la parte cerrada, ¿sí? Listo. Yo necesito calcular lo que es la mediana en mis datos agrupados. Solamente tengo esto y es suficiente para empezar, ¿sí? A eso ustedes van a agregar una casilla de más. Esta es la frecuencia, la que yo llamo F sub I, en minúscula, ¿sí? F sub I. Yo necesito agregar una casilla de más que es importante para mí para poder calcular lo que es la mediana. Y necesito construir lo que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿En qué consiste la frecuencia absoluta acumulada? Es que el primer dato lo dejo tal y como está, y ya para el segundo dato comienza, lo explico porque ayer en la evidencia que me enviaron acerca del ejercicio, organizaron mal. Entonces, comienzo a hacer una suma diagonal con el primer dato y la frecuencia absoluta para calcular que esto me da 20. Mi tercera casilla, mi tercera posición, esto me da 25, ¿sí? Y así sucesivamente. 28 para un total de 30 datos, ¿sí? Esta es la forma como ustedes deben calcular la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué es importante calcular la frecuencia absoluta acumulada? Pues por la simple y sencilla razón de que me aparece dentro de la ecuación, ¿sí? Que me aparece. Bueno, ya después de calcular la frecuencia absoluta acumulada, ahora sí voy a emplear lo que es la ecuación. ¿Cuál es la ecuación que yo voy a utilizar? Bueno, en algunas partes aparece esto, como la mediana. En otro lado, esto, ¿sí? Igual, significa lo mismo. De la mediana es igual al límite inferior, pero me están hablando de un límite inferior, ¿pero de quién? Ese límite inferior tiene que ver con los intervalos. Cuando yo calculo ya, bueno, estaba comentando. La ecuación tiene que ver con un límite inferior y ya le voy a explicar cuál es el límite inferior de todos los intervalos que tengo ahí, porque no los puedo tomar. Solamente es 1 más n, que representa ¿quién? La cantidad de datos dividido en 2
menos, corro esto, menos la frecuencia absoluta, ¿sí? En ese dato, una casilla anterior. Ahora lo hacemos con otro tipo de color para que note la diferencia. Menos una casilla anterior. Sobre la frecuencia de ese intervalo donde cayó la mediana por la amplitud. Eso, todo parte de aquí. De n medios. Es ahí donde yo tengo que comenzar a hacer el ejercicio. Porque si no, de resto me quedo desubicado. O sea, ¿a quién tomo como límite inferior? ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior? ¿Qué es eso? O sea, no se sabe dónde partir. Entonces, todo inicia es con este dato. Para mí, este es el dato importante. El dato importante o el dato central. ¿Por qué? Porque este señor es el que me ubica todas las demás variables. ¿Sí? Yo sin eso no puedo hacer nada. Entonces, miro n medios. ¿Quién es n? Ya decimos que n siempre representa ¿a quién? La población. Y hasta ahora pasa de todo. Bueno, la población. Y en la frecuencia absoluta acumulada, sabemos que es la sumatoria de todos los datos y que el último dato representa ¿a quién? Representa la población. Entonces, esto es igual a 15. Es igual a 15. ¿Por qué 15, muchachos? Antes de que me pregunten dónde salió el 15. 30 sobre 2. 30 sobre 2. Entonces sería 30 dividido en 2 es igual a 15. Listo. ¿Sí? Este 15, ¿qué hago con el 15? ¿Lo busco acá? ¿O lo busco en la frecuencia absoluta acumulada? En la frecuencia normal. Las dos son normales. En la frecuencia absoluta. Bueno, entonces, ese 15, voy a volver a leer de pronto la parte teórica, a ver si me dice algo. Ve aquí dice. La clase mediana es aquella cuya frecuencia absoluta acumulada supera por primera vez la mitad de los datos. La mitad de los datos. Listo. Entonces, que ese 15 va relacionado con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar el 15 en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, en esta donde coloqué doble flechita. Bueno. Profe, es que Luisa Fajardo está en sala de espera. Sí, ya les di a aceptar. Lo que pasa es que también había otra persona que ya había ingresado y está en sala de espera, entonces encima de la correspondencia. Pero bueno, ahí les di a aceptar a todos. Bueno, entonces busco una frecuencia absoluta acumulada, el dato 15, o sea, que lo supera por primera vez, o sea, que este señor es el que me sirve, el 20, ¿sí? Sobre este intervalo es que yo trabajo ya todo. ¿Sí? Ya están viendo la diferencia. ¿Qué significa el 15? ¿En dónde me tengo que ubicar? ¿Y qué hago con los datos de ese intervalo? Bueno, entonces, comienzo. Ya lo hacemos como... Profe, ¿por qué ahí? ¿Por qué en 20? Porque me están hablando que yo debo ubicarlo sobre la mitad de la población. La mitad de la población es 15. Obviamente que en la frecuencia acumulada es 12 el primero, es menor que la mitad. Y 20 es el dato donde contiene la mitad es la mitad de los datos. 25 pues ya está superando, pero yo necesito es el que supere por primera vez la mitad de los datos. O que sea igual a la mitad de los datos. ¿Sí? Entonces es por lo que yo me ubico sobre el segundo intervalo. Y me ubico es sobre la frecuencia absoluta acumulada.
Ya en adelante es puro, puro cuento, porque mira, me dicen que tengo que ver con el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior acá del intervalo? De ese intervalo, ¿cuál es el límite inferior? 50. 50. Bien. Más n medio, ya sabemos que es 15, y me están diciendo que trabaje la frecuencia acumulada, ¿sí? O sea, la frecuencia acumulada de ese intervalo menos una casilla. O sea, viene siendo 20 menos una casilla, o sea, ¿con cuál es? 12. 12. Es igual a 12. Por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? ¿De dónde saco la amplitud? La amplitud es lo que yo estoy mirando del intervalo. O sea, el intervalo está creciendo de cuánto en cuánto. ¿De 10 en 10? De 10 en 10. Otra forma de calcular la amplitud es restar 50 menos 40, esto es igual a 10. O sea que la amplitud es igual a 10. Me falta un dato. ¿Cuál es el dato que me hace falta? La frecuencia absoluta de S. O sea, en este caso es 8. Y listo, reemplazo todo. Límite inferior me dice que es 50 más n medios, que es 15, menos la frecuencia absoluta anterior, que es 12, sobre 8, y todo esto multiplicado por 10. ¿Cuánto me da el resultado? Escriban el resultado por el chat, por favor. Profe, ¿por qué la era 10? ¿Cómo? Porque la era 10. Porque la amplitud del intervalo, mira, de 40 a 50 hay 10, de 50 a 60, 10, de 60 a 70, 10 y así sucesivamente. ¿Sí? O si no, la calcula a través de la resta del dato mayor menos el dato menor de ese mismo intervalo. Y el FI menos 1. Ese FI hace referencia. Espérate, Profe. está mal. Profe, yo creo que necesitas Hace hacer referencia a la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Entonces, obviamente que la frecuencia absoluta acumulada de ese dato es 20, pero yo necesito de la casilla anterior, o sea que es el 12. Muchachos, hasta el momento no me han entregado el ejercicio bien. Diría yo, profe. ¿Cómo? Entonces me quedó mal, profe. Pues yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Después lo del paréntesis, obviamente la resta me da 3, 3 dividido en 8, eso lo multiplico por 10 y obviamente eso lo sumo con 50. Me sigue dando lo mismo, profe. 53,75. Sí, señor. 53. Entonces sí me quedó bien. Desde el principio me quedó bien. Como lo había hecho yo antes, me había dado era 503,75. Este campo, eso le pasa por dormirse en clase. Ya, muchachos, cero comentario, listo. Ese es sencillísimo, ¿no? No tuvimos tanto inconveniente. ¿Ya puedo pasar de hoja? Sí. Entonces esto es igual a 53. Se me borró 53.75. El valor de la mediana.
¿Dónde se ubica la mediana? Mira. Aquí está, en ese intervalo. Segundo ejercicio. De esa tabla la que tengo ahí, tengo lo que es la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada y obviamente la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia. Para poder calcular la mediana, ¿cuáles son los únicos datos que necesito? Los de la medida aritmética. Los de la media aritmética. No, Perdón, los de X sub Y. no, este no lo necesito. La marca de clase yo no la necesito. De ahí, ¿qué otra cosa no necesito? X sub Y por F sub Y. Señor. Lo único que yo necesito acá es la frecuencia. F sub Y. La frecuencia. Absoluto y La mediana acumulado. no es el que queda en el medio de todos los valores. ¿Cuál? ¿No es la que queda en el medio de todos los valores? Perdón, ¿qué me estás diciendo? O sea, no. No, nada, entonces, pues, nada. Listo. El otro dato que me hace falta ahí para poder calcular la mediana, ¿cuál es? La amplitud. El resultado No. de F sub Y mayúscula, ¿no? Amplitud. Cantidad de valores. ¿Quién dijo eso? Yo. Figueroa. Amplitud. Es correcto. Venga, la anotamos acá. Listo. Necesito la cantidad de datos, o sea, la población. ¿Para qué voy a utilizar la población? Ah, la operación. Para calcular y mirar cuánto sobre dos. necesita. Eso. Sí, Dividir sobre 2 me da 20 y poder calcular los demás datos que me hacen falta. Ahora, ¿quién me repite cómo la ecuación de la mediana? Límite inferior Señor. más, entre paréntesis, n sobre 2 menos frecuencia absoluta acumulada menos una casilla Menos una casilla, muy bien. sobre frecuencia absoluta, cierra paréntesis, por la amplitud. O la amplitud. Listo. Entonces me dio que este señor debo ubicarlo en el 20, pero ¿20 cuál? ¿La frecuencia absoluta o la acumulada? En ¿Cuál? la absoluta. En la acumulada. Acumulada, o sea, acá. Este es el intervalo que yo voy a trabajar. Y comienzo, listo. ¿Quién es el límite inferior? 60. Ok. N medio ya sabemos que es igual a 20. La frecuencia acumulada, una casilla anterior. Esta es la frecuencia acumulada, 20. Necesito la casilla anterior, o sea, 10. ¿Qué otro dato me hace falta? Amplitud ¿De cuánto es la amplitud? de 30. De 30, sí señor. O sea, tomamos siempre el límite superior menos el límite inferior y así calculo la amplitud, 30. ¿Y qué otro dato hace falta? Frecuencia absoluta. ¿Y cuánto es? 10. 10, muy bien. Y ya, reemplazo. Entonces sería límite inferior, 60 más 15 menos 10 sobre, sobre 10 multiplicado por 30. Este ejercicio lo encuentran en el libro, muchachos. ¿A qué es igual eso? Ahí es 15 menos 10 o 20 menos 10. Es 20. Ay, sí, qué pena. Estaba pensando en... Bueno, listo. Gracias, Mateo. 20 menos 10.
Está fácil la operación. 60 más ¿Es 90? 90. 1 por 30. 90. Esto es igual a 90. La mediana es igual a 90. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿el trabajo cuál es? Recuerden, muchachos, el trabajo es, ¿para qué me sirve la mediana? ¿Sí? Deben investigar eso, algo pequeño, algo sencillo. Lo segundo es, en los ejercicios de la clase pasada, o sea, los de ayer, van a calcularle la mediana a esos ejercicios. Esa es la evidencia, muchachos. Tengo en cuenta a Figueroa, a Mateo y a Clay. Bueno, que participaron por audio. Ya luego los voy a leer, los que participaron por el chat. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas sobre esto? Profe, una pregunta. Dígame, Josmar. Profe, una pregunta fuera del tema. ¿Usted va a dar las notas de las evaluaciones? Bueno, esa era una de las preguntas. Buena pregunta. Esta es una pregunta yo también. ¿Será que me puede repetir el punto 1 de la tarea? Ya, bueno, voy a decirlo por orden. ¿La profesora Aura no les dio la nota? Ah, es la misma. ¿Son las mismas? Claro, no que... Si son las mismas, entonces sí. No, ya aclaré que solamente 2 estudiantes, uno era la niña Villa, alcanzó la nota requerida y el otro era, no sé si era Puello. Voy. Había pasado. Pero el resto ninguno alcanzó la nota. Solo 2. Ush. Solo 2 estudiantes. Y por eso yo... Ok. Profe, pero ayer nos dio una nota y todo el mundo pasó. Venga, déjenle hablar al profesor. Bueno, pues ya es como el cuento de que no sé cómo ya tiene las notas, no sé qué cosas tienen en cuenta, pero digamos en mi caso, Gualdrón, gracias. En mi caso, mira, yo voy a tener en cuenta lo que es la evidencia de clase. Eso es algo diferente a las guías de verificación, porque digamos, un profesor puede decir, los estudiantes que se hayan conectado conmigo todos estos días en la plataforma Zoom tiene tanto de porcentaje sobre la evaluación. Y entonces le subimos un poco. Pero el profesor de matemáticas, como el profesor Fabián, como es tan cansón, va a decir, no, ese man me ayuda a subir la nota, pero siempre y cuando le muestre trabajos de las clases, que sería lo ideal. Entonces, yo les voy a subir obviamente porque no quiero que se queden, pero necesito ver las evidencias de sus trabajos. Por eso es que yo estoy colocando evidencias muy sencillas. Por ejemplo, calcularle la mediana a los datos de la clase pasada. ¿Sí? Las guías de verificación, pues las guías de verificación, eso tienen una nota, pero sobre trabajo, y pues no creo que sea conveniente que tenga doble nota, un compromiso que ustedes ya tienen, y el compromiso de la guía de verificación. Más bien, yo les agrego un plus, que son las evidencias. Evidencia de que ustedes están tomando apuntes, de que están haciendo los ejercicios propuestos, y eso les va a ayudar a ustedes mucho en subir la nota. Pero muchachos, no se van a volver flojitos de que, profe, yo le mostré la evidencia de la clase del 15 al 20, pero si es que la evaluación no solamente resumía una clase, una semana, no. Es acumulativa y eso es un proceso para mí que es sumatorio, ¿sí? ¿Queda claro ahí? Ya saben, muchachos. Bueno, yo sí tengo las notas y pues para mí en la nota solamente pasaron 2 estudiantes. Obviamente que de pronto la profesora tuvo en cuenta otro tipo de situaciones y hay que respetarle eso. Y las situaciones mías son de que me muestran evidencia de 2 evidencias por 2 clases que son las martes, los del día martes y los del día miércoles nada más. Creo que ayer a algunos estudiantes les contesté todos los que enviaron evidencia. Sí, señor. Bueno, ¿y cuál es el Profe, trabajo? yo no tengo su número. Es 317 Sí, señor. 412 52. 412. 412, 5217, pero creo que usted está en el grupo de geometría, ¿no? No, no me aparece. Ley, yo Es que te yo lo no- paso.
Bueno, Ok, bueno. entonces, ¿cuál es la evidencia de esta clase? Es los apuntes de todo lo que hemos hecho hoy, o sea, los 12 ejercicios, ¿sí? El concepto. Van a investigar para qué me sirve la mediana, calcular la mediana. Y con el ejercicio de la clase pasada, ustedes van a calcular la mediana. Eso es todo. Bueno, profe. Pueden tomar apuntes, o sea que no le estoy colocando nada de más. Profe, ¿y calcular la mediana hasta los 2 ejercicios o a este nomás? Ustedes ayer desarrollaron, era de cómo agrupar en intervalos con 2 métodos. Pero aquí para calcular la mediana, solamente es un método. Usted mirará cómo calcula a uno de esos dos. ¿Sí? Ustedes ayer hicieron 2 tablas. Solamente en una aplica la mediana, nada más. Bueno, profe. ¿Te parece buena idea que sean las 2 tablas, no? No, mentira, solamente en una tabla, nada más. A una tabla le calculan la mediana y ya. Realmente no se van a demorar más de 5 minutos. Hágale, hágale. Ok. Sí, se calcula la mediana con los datos de la clase de ayer. Profe, y además de hacer eso, toca enviar evidencia de la clase de hoy, o sea, todo esto que Sí, hicimos. señor, pero le digo, mira, tiene que enviarme fotos de los apuntes, o sea, de los 2 ejercicios que acabamos de hacer, ¿sí? Hacer el ejercicio de calcular la mediana con los datos de la clase de ayer, ¿sí? Van 2 cosas. Y tercero, investigar para qué me sirve la mediana, algo sencillito. La mediana es un tipo de figura que se utiliza en la estadística para localizar o ubicar un dato. Ya, eso puede ser. Esas 3 cositas lo único que les estoy pidiendo. Eso ayuda a sumar nota de la evaluación. Pero este trabajo no solamente es el de hoy. Eso va a ser constante. O sea, para las próximas clases también deben hacer lo mismo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿hasta qué hora nos da plazo de entregarlo? 5 de la tarde. Profe, una pregunta. Si por lo menos en alguna de las tablas no me da, uno por lo menos en este caso es 20, no me da menor, ¿qué hago? ¿Se toma el que más se asemeje? No, tiene que ser menor o mayor. Y digo, perdón, igual